Bienvenidas y bienvenidos a Fondo con María Emma de Noticias Caracol Ahora. Un debate que está muy en boga, el debate sobre el futuro de esta vicepresidencia con la salida, la posible renuncia de Marta Lucía Ramírez y la llegada, dijéramos, de esta polémica figura para algunos y para otros más válida la vieja idea de la designatura que estuvo en la historia de Colombia hasta el año 93 con Juan Manuel Santos, o esta figura de la vicepresidencia que estableció la Constitución del 91. Hay esa polémica para unos y otros y trajimos tres especialistas para hablar de este tema y de cuál será el destino que nos espera en la recta final del presidente Iván Duque y su vicepresidenta. Para acompañarnos y debatir este tema están Álvaro Forero, columnista del Espectador, Lucas Pombo, editor político de la W, y Margarita Rojas, de Internacionales de Caracol Televisión. Y yo comenzaría, Álvaro, por esa figura, dijéramos, esa polémica de defensores y detractores de la designatura o de la vicepresidencia. ¿Cuál es ese escenario político que nos planteó la Constitución y cuál es el balance, pues después de 6 vicepresidentes, 3 de ellos renunciados, llamémoslo así? Gracias y bienvenidos a todos. Álvaro, ¿qué conviene más? ¿Qué es mejor? El vicepresidente le suma o votos, o equilibrio regional, o equilibrio de género, como en Estados Unidos, mientras que el designado era una figura más de la época de los partidos, cuando los partidos eran muy poderosos y lo que importaba era la gobernabilidad del Congreso. Los designados eran personas de mucho arraigo en el Congreso. Entonces, al designado lo escogía el Congreso y al vicepresidente el pueblo. Esta figura, lo que pasa es que se nos está mezclando. Como los vicepresidentes están renunciando para lanzarse a la presidencia, entonces hay un segundo tiempo donde viene la elección ya por parte del Congreso y se parece más a la designatura. Porque pues, aunque el presidente dice yo nominaré, realmente quien escoge es el Congreso, y obviamente que el guiño del presidente importa, pero no es definitivo. Claro, si fuera a hacer el balance, Lucas, de lo que han sido estas 6 vicepresidencias, ¿el balance es positivo o en el fondo le deja a uno tal vez un enorme vacío en lo que ha sido esta figura? Pues es que yo creo que uno no puede hablar de la vicepresidencia como una figura específica, porque lo que es en realidad es una expectativa. Y la figura de la vicepresidencia se ha vuelto lo que es dependiendo de lo que cada presidente quiere que sea. Ha tomado muchísima más relevancia por cuenta del poder ejecutivo que le dio, digamos, el último gobierno a la figura de la vicepresidencia en cabeza de Germán Vargas Lleras, que era una especie de articulador de una serie de ministerios fundamentales, el Ministerio de Transporte, encargado del tema del agua, las carreteras, la infraestructura, la vivienda, pero no creo que se pueda hablar de la vicepresidencia como un único ejercicio y una única etapa, sino que tiene etapas distintas. No se puede hablar de la misma vicepresidencia que ocupó, por ejemplo, Humberto de la Calle, a la que ocupó Francisco Santos, o la que ocupó posteriormente Germán Vargas Lleras o Marta Lucía Ramírez, porque en el pasado, por ejemplo, el pasado gobierno sí pareciera haber sido más bien un superministerio y no simplemente una expectativa, y en este gobierno parece más bien ser un articulador de chicharrones, de lo que ya hablaremos más adelante. Sí, hay un debate político muy fuerte, Álvaro, y ese debate que Lucas Pombo lo ha narrado todos los días, yo creo. La salida de Marta Lucía Ramírez es un hecho, es un hecho político, y la llegada, como dice el presidente Duque, de una mujer, aunque sabemos que no es él le da el guiño, pero no es él el que elige, es un hecho, y analicemos un poquito el tema, el escenario político que se le plantea a Duque con esta posible salida de Marta Lucía Ramírez. Yo creo que es un hecho, porque pues Marta Lucía en ningún momento ha escondido su interés de ser candidata a la presidencia. El presidente habla del tema todos los días, como dándole impulso. Y porque la circunstancia política es más o menos favorable para la vicepresidenta, aunque uno no podría decir que ella le ha ido muy bien,
algunos dicen que le ha ido mal. Sin embargo, las circunstancias no son tan negativas porque el uribismo está sin candidato. Y por otro lado, lo que viene es un maridaje con los partidos que antes se enfrentaban al uribismo, y ella representa un punto medio. Entonces, de hecho, en la última encuesta o antepenúltima encuesta de Gallup, tal vez fue, Inbamer, es la candidata del extremo de la derecha que mejor le va, por encima de los demás. Entonces, eso le da ciertos ánimos. Pero para el presidente Duque es un poco complejo porque tendría que ser una mujer. Sería absurdo que en este momento, además con problemas que tiene la ley de cuotas, luego la vicepresidenta norteamericana, desaprovechara la bandera de vicepresidente mujer. Debería ser de la coalición, eso es lo que caería bien en el Congreso. Tal vez en el Congreso los otros partidos no votarían a gusto por un vicepresidente solo del Centro Democrático, porque Duque llegó como al nombre de una coalición. Y a Duque lo que pasa es que solo le gusta nombrar subalternos. Entonces, por eso todos los nombres han llegado hacia la actual ministra de Transporte, que reúne un poco varias características. Es mujer, tiene cierta cercanía al Partido Conservador, que se dice dueño del puesto, es costeña, es subalterna, podría seguir de ministra, porque realmente lo que queda es una vicepresidencia, pues, débil. Solamente los candidatos que aportan votos en la elección, pues, son vicepresidentes importantes como Germán Vargas. ¿Y cómo lo ve Lucas? ¿Va a ser alguien del duquismo de sus entrañas, o Uribe, que ha sostenido que estaría de acuerdo, dijéramos, con los conservadores, o en la tesis de que ellos deberían preservar, dijéramos, tener predominancia sobre ese cargo? ¿Cómo ve usted la situación política? ¿Coincide con Álvaro? Pues yo coincido con Álvaro en que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez va a renunciar, en parte porque su candidatura le conviene a todo el mundo. Le conviene a la derecha porque es la figura de mayor visibilidad hoy para ser una candidata presidencial. Le conviene al Partido Conservador, que tiene a unos precandidatos que no tienen la visibilidad que tiene Marta Lucía Ramírez, pero además le conviene a la oposición porque tiene, digamos, un blanco muy grande en la espalda y carga con unos temas fuertes que la hacen una contradictora fácil, digamos, de combatir y fácil de criticar. Entonces yo creo que en ese escenario en el que a todo el mundo le conviene que ella sea candidata, pues ese va a ser el escenario que la va a llevar a renunciar. Frente a quién debería ser, lo que pasa es que el presidente Duque es absolutamente impredecible en sus nombramientos, digamos. Yo creo que hay una suerte de consenso en los círculos políticos en el Congreso de la República en que la vicepresidenta tiene que ser del Partido Conservador. En eso coincide el expresidente Álvaro Uribe, que no solamente piensa en hoy, sino piensa en mañana y en la coalición del año 2021, pero también tiene que ser cercana a Andrés Pastrana, que fue uno de los que originó ese acuerdo político del 2018. También tiene que ser mujer, pero lo que ha demostrado el presidente es que es impredecible en ese tipo de nombramientos y puede terminar nombrando a una persona de su entraña, porque contrario a lo que dice Álvaro, digamos, yo sí no veo en Ángela Orozco una representante del Partido Conservador. Entonces, en ese sentido, yo creo que si quieren buscar a una conservadora, va a tener que ser otro nombre. Y claro, y esa persona de sus entrañas, todos coinciden, pero ha sonado para todos los cargos, es María Paula Correa, que esa sí es de las entrañas del presidente Duque, pero también lo fue del presidente Uribe desde Nueva York cuando ella estaba allá. Pero yendo a lo que algunos, entre ellos Roy Barreras y otros, han mencionado, no sería un activo para el presidente y no defenderían algunos una candidatura, dijéramos, de la oposición, o no le sumaría también votos a esa futura propuesta de todos, sino van a defender esa tesis de Roy de que es el guiño del presidente, pero es el Congreso el que decide, o dónde está constitucionalmente ese tema, Álvaro.
Acuérdate que hoy en día el gobierno sí tiene mayorías y en ese tema el Congreso tiende a respetar a los presidentes, pues porque nombrarle a un vicepresidente incómodo es muy difícil. Y yo creo que hay una razón que suena maliciosa, pero que no puede no ser descabellada, por la cual, además de lo que decía Lucas, le interesa a todos. El hecho de que Marta Lucía Ramírez esté en la palestra compitiendo con los otros candidatos va a permitir una cosa, decir que no todos los candidatos de la derecha son continuismo, son continuidad del gobierno Duque, porque muy posiblemente el gobierno Duque no va a estar en las mejores condiciones políticas. Y lo que va a tratar de decir Petro, por ejemplo, es decir que son harina del mismo costal, que son los mismos. Y candidatos como Federico Gutiérrez o Peñalosa o Char van a tratar de decir, no señor, nosotros somos distintos. Y el hecho de que esté Marta Lucía en la competencia permite decir que de Duque, de continuidad solo hay una. Y el fuego amigo le echará todos los problemas a la vicepresidente y el mismo uribismo puede tener interés en eso, porque en la elección pues parece que nadie va a estar muy interesado en la bandera duquista, ni el mismo uribismo. Entonces se la dejan a Marta Lucía Ramírez y eso deja contento a todos, incluida la oposición, como decía Lucas. Sí, y ella ha demostrado de todas maneras que es una candidata pues fuerte, igual, de todas maneras lo ha trabajado, ya ha estado ahí y es de las pocas mujeres que de alguna forma pues ha logrado llegar a esa figura. Ya hablaremos cuando Margarita se nos una un poco de lo que es esa figura vicepresidencial en cabeza de mujeres en la región hemisférica, ¿no? Que ha sido mucho más fuerte, dijéramos, de lo que ha sido en la historia de Colombia y en la participación política. Pero volviendo a Duque y al final de su gobierno, este guiño, él lo va a hacer en favor de Uribe, del Centro Democrático y de esa alianza que lo eligió, o va a tener un panorama un poco más amplio. Lucas, ¿qué opina usted? Pues es que el problema con el presidente Duque es que nadie sabe qué es lo que está pensando. Ni siquiera el expresidente Álvaro Uribe, a quien le atribuyen un peso mayor al que en realidad tiene en el gobierno. Es decir, la gente piensa que Uribe es quien toma las decisiones ahí adentro y no es cierto. Digamos, el interlocutor de Uribe para este tema ha sido el ministro del Interior. Así que ni siquiera él sabe qué es lo que está pensando el presidente de la República, que toma esas decisiones, al fin y al cabo las toma él, y ha demostrado que le gusta tener gente muy cercana en ese tipo de cargos. Entonces, digamos, yo no descartaría que él le dé una patada al tablero y termine nombrando a una persona como María Paula Correa o como la ministra de Transporte, que son personas de su primera línea, saliéndose un poquito del libreto de lo que está cocinando el Centro Democrático y la alianza de la derecha hacia el 2022, y también por un elemento adicional, y es que el Partido Conservador en el año 2018 estuvo, digamos, en cabeza del expresidente Andrés Pastrana, quien en los últimos meses, digamos, se convirtió en un enemigo absoluto del gobierno del presidente Iván Duque. Entonces yo creo que ahí él debe tener una encrucijada en el alma entre respetar ese acuerdo, hacer un favor hacia el año 2022, pero también hacerse respetar porque Pastrana lo ha maltratado en algunos temas, y no creo que eso le haya gustado al presidente. Y es que otra vez al presidente le gustan solo subalternos y él considerará que ese es un terreno suyo, no del uribismo, porque además es fruto de un acuerdo. Entonces, no creo que deje intervenir mucho a terceros, pero además dentro del uribismo, como no hay la facción moderada que representa a Duque no tiene representantes importantes, se quedó solo Duque. Los otros uribistas destacados son de línea dura, y a los primeros que no quiere de vicepresidentes, el presidente Duque es a ese sector, que le tiene mucha resistencia. Entonces, no son muchas las alternativas. Claro. Ahora, Álvaro, y creo que Lucas coincide, el Congreso, pues el presidente tiene mayorías en el Congreso. Un poco si pudiéramos
mirar ejemplos similares en el hemisferio. Lo que sucede con Cristina Fernández de Kirchner, no más en estas semanas, ha tenido un debate fuertísimo contra el Poder Judicial. Ella, que maneja el Congreso como lo maneja Kamala Harris, primera vicepresidenta mujer en los Estados Unidos. ¿Cómo es esa fuerza y esa diferencia que existe entre esa figura vicepresidencial encabezada por mujeres en este momento en dos países importantes del norte y sur del hemisferio, Margarita? Hola María Emma, buenas tardes y buenas tardes a tus invitados, a Álvaro y a Lucas. Pues sí, tal vez sea precisamente una de las causas de las dificultades de la figura en Colombia. Quizá una falta de fuerza en el manejo de la figura vicepresidencial en la política, porque claro, siendo Cristina Fernández quien es una figura tan controversial con el pasado que ya todos sabemos que tiene, con los enemigos que todos sabemos que tiene, y sin embargo ha sido la carta que se jugó Alberto Fernández a todo riesgo, con todos los problemas judiciales que tiene ella, y sin embargo sigue ejerciendo todo ese poder en el Congreso, sigue estando a cargo de ese manejo y sigue en un enfrentamiento abierto con el Poder Judicial en esta semana, como usted lo menciona, incluso con todos esa cola de investigaciones y de, digamos, ese rabo de paja, podríamos decir, en Colombia, de todo lo que puede haber sido su pasado y sus manejos en la presidencia, pues ahí está con todo el respaldo enfrentada. Y lo mismo Kamala Harris, es decir, que están empoderadas, que tienen un área de desempeño muy importante, que se mueven con todo el entorno legislativo, que se mueven en el corazón de la política. Entonces, pues digamos que son dos ámbitos muy distintos a lo que es en Colombia hoy el manejo y las posibilidades y los límites de la figura de la vicepresidenta. Yo quería, si pudiéramos hacer futurología y hablar de las futuras o los futuros vicepresidentes. Estamos en un momento y en una coyuntura donde muy probablemente haya mujeres en las balotas presidenciales y vicepresidenciales del próximo año en el Congreso, que adquiera, dijéramos, un papel más importante. Ya por ley tiene que haber mayor participación también de los partidos. ¿Hay figuras que ustedes destacarían que bien en el Ejecutivo, que se salgan ahora, o bien en el Congreso, Lucas y Álvaro, de su experiencia, ustedes ven algo que pueda ser significativo en la contienda presidencial y vicepresidencial para el próximo año, inclusive en el Congreso? Pues fuera de Marta Lucía Ramírez, en el sector de la derecha no se ve a nadie más. En el centro, Ángela María Robledo podría tener una fuerza. Y se dice mucho que Gustavo Petro estaría interesado en una vicepresidente mujer. Y mejor si es afrocolombiana. Entonces, porque es que la figura de la mujer es muy importante electoralmente, pero increíblemente Marta Lucía no la aprovechó mucho. Quizá porque ella es de una tendencia conservadora y la figura de la mujer se asocia más con posiciones más liberales, más renovadoras, que es lo que representa Kamala Harris, por ejemplo, en Estados Unidos. El tema de la mujer está muy dominado por temas sociales liberales y ella no los comparte, entonces es difícil que los sectores feministas, las mujeres jóvenes, los sectores que son más sensibles al tema de la mujer, se lo reconozcan. En cambio, en otros sectores políticos como la izquierda y el centro, es mucho más sensible, ¿no? De hecho, la mujer, en Estados Unidos, por ejemplo, la mujer, sobre todo la mujer cabeza de familia, siempre vota demócrata, y es uno de los fortines grandes de los partidos no de derecha. Sí. Pero, pues no sabemos, a menos que los dos bloques de centro y de izquierda saquen candidatas a vicepresidente mujeres, pues no sabemos todavía. Lucas, ¿se perfila algo? ¿Se ve algo? Pues, Usted como
Yo por el contrario creo que va a haber un deterioro, un retroceso lamentable en el tema presidencial en lo que tiene que ver con las mujeres frente al año 2018. Sí va a haber una mejora en las listas al Congreso por la norma que obliga, digamos, a que haya Claro. una paridad de género, pero por ejemplo en la izquierda yo no veo cómo vaya a haber una candidata, una fórmula vicepresidencial que sea mujer, porque las reglas que se acordaron en el pacto histórico es que en la consulta la primera votación es el candidato presidencial y la segunda votación es la fórmula. Y la única mujer que pinta, digamos, para esa consulta es Francia Márquez, y pues a Francia Márquez le toca medirse con dos pesos pesados electorales que han hecho mucha política en la vida, que son Gustavo Petro y Roy Barreras. Entonces me parece difícil que la fórmula vaya a salir de ahí. O Alexander López, que tiene la estructura del Polo Democrático detrás. Así que yo creo que por ese lado vamos a ver un tarjetón con dos hombres. Por los lados del centro, veo a Ángela María Robledo como una ficha importantísima, una mujer que ha tomado una visibilidad nacional muy grande por su paso por las elecciones pasadas como fórmula de Gustavo Petro y por el papel que ha jugado en el Congreso y también esa acción valiente de desvincularse de Colombia Humana para jugársela con un proyecto político distinto. Y por los lados de la derecha, más allá de Marta Lucía Ramírez, digamos que puede llegar a jugar algún papel Dilian Francisca Toro, pero no veo tampoco que haya grandes figuras más allá de Marta Lucía Ramírez. O sea que nuestras estadísticas, en lugar de mejorar, de pronto se pueden venir a menos. Ya lo hemos visto con el presidente Duque, un poco como que se le desarticuló ese compromiso que él tenía con el tema de equidad de género. Margarita, yo no sé si internacionalmente hay algo que se pueda comparar. El Congreso de Estados Unidos ahora tuvo mucho peso de mujeres y muy poderosas. Lo mismo tenemos en Brasil, en Argentina, bueno, en las elecciones ecuatorianas ahora que se darán en segunda vuelta. ¿Hay algo que se pueda ver en el panorama que pueda reflejarse en Colombia? Quería decir, antes de hablar de lo internacional, que tal vez lo que pudiera pasar acá es que fuese algo absolutamente inesperado, por fuera de cualquier cálculo político. Es decir, que realmente esa elección de una fórmula mujeres se saliera de cualquier, digamos, canon y de cualquier cálculo y terminaran apareciendo ahí, pues, no sé, nombres más allá de cualquier como acuerdo de esas cosas que, pues, que Lucas conoce muy bien y que están como moviéndose mucho y estudiándose mucho, pero de pronto como que fuese un as bajo la manga que suele también pasar en algunos procesos, o sea, alguien que nada está esperando y aparece, no sé, una figura salvadora, digamos, como un poco como lo que fue Kamala Harris para Biden, aunque obviamente vienen de un proceso de primarias al interior del mismo partido y ya era ella una figura fulgurante, pero digo, por ahí en la política colombiana también hay algunas sueltas que quizá pudieran empatar a última hora en un engranaje más allá de la política que le aportara, digamos, alguna fórmula como un aspecto renovador o una cosa así, como un aire nuevo a algo muy desgastado, digamos, algo impensado. Tal vez por ahí pudiera ser la posibilidad de la apertura de una mujer, de la aparición de una mujer en el tarjetón. Lo otro es, en el escenario internacional, sí, claro, estamos experimentando un crecimiento impresionante de la participación femenina y del liderazgo femenino en la política. En el Congreso de Estados Unidos, usted lo mencionaba, en esta elección legislativa de noviembre se produjo un número de elección de mujeres de escaños femeninos sin precedentes en la historia de Estados Unidos, y esto pues sumado a mujeres que representan minorías, que representan pues minorías raciales o minorías en términos de género y en fin, con unas agendas muy progresistas como lo mencionaba Álvaro. Y pues en Europa también estamos viendo un liderazgo muy impresionante de mujeres, pues primeras ministras, empezando por supuesto por Angela Merkel, pero en los países nórdicos estamos viendo mucha gente gobernando y gobernando ejemplarmente. También vemos a Jacinda Ardern, que es una mujer fulgurante en términos de liderazgo mundial en Nueva Zelanda. Entonces, yo no sé, Claro. yo creo que el panorama es esperanzador. Ahí me gustaría terminar y cerrar
este programa tan rico con ustedes, esta conversación con el tema de primarias. ¿Cómo lo ven? De pronto una palabrita de Lucas y de Álvaro sobre las primarias. ¿Se vendrá algo interesante? Eso que plantea Margarita, ¿habrá algún chance de sorpresas, dijéramos, en esa especie de consultas que vamos a hacer y todos estamos jugando al mismo juego de que haya esas consultas y no encuestas? Pues Gustavo Petro tiene el reto de mover la consulta de uno. Y yo creo que esa candidatura de Francia Márquez puede ser interesante. Es una mujer con fuerza política, afrodescendiente, y yo creo que esa carta racial va a empezar a jugar mucho en Colombia. Es el Pacífico, es el Caribe, coincide con las zonas de mayor pobreza, donde el discurso de Petro mejor llega. O sea que Francia Márquez facilito se vuelve una figura rutilante de la política. Es un poco extremista, pero pues en esa candidatura podría caber y fácil le gana a Roy Barreras. Bueno, bueno, no, pues de verdad gracias por eso y Lucas, de pronto hay haces debajo de la manga, puede que eso nos ocurra, ¿cierto? Nunca se sabe. Sí, no, yo estoy seguro que falta muchísimo porque la campaña es demasiado larga y estoy seguro que el panorama que estamos viendo hoy no va a ser el panorama que vamos a ver en marzo del 2022. Pues de verdad, muchas gracias. Yo creo que el tiempo se va acercando y esto se va calentando, dijéramos, este escenario político en el que estamos y esperemos tener una figura vicepresidencial importante nuevamente en manos de una mujer en lo que resta de este periodo del presidente Duque. Así que a los tres, a Álvaro Forero, a Lucas Pombo, a Margarita Rojas, gracias por acompañarnos en este programa y nos vemos en 8 días aquí en A Fondo con María Emma el próximo domingo 8:30 de la noche. Pero gracias a los tres por acompañarnos.